Como objetivo menor en este canal está el de al menos una vez al año traerles a ustedes la reseña de algún libro que haya salido tan solo un año después o menos, tal y como en su momento lo hice con el libro negro de Dross. Y ahora toca el turno de un libro español, además, publicado el 3 de septiembre del 2020, siendo así el ejemplar que tengo la primera edición casi recién salida, ya que a pesar de que apenas lo vaya a reseñar, lo compré justo a finales de septiembre del 2020. La editorial que nos trae esta historia es Roca Editorial. El ejemplar posee 476 páginas en total. Es de pasta dura con cubierta. Con este libro apenas conocí la existencia de esta autora, probablemente más reconocida en España. Lo único que nos dicen de ella en la solapa de la cubierta del libro es que es guionista y fue directora de una película llamada Los Nombres de Alicia. Colabora como columnista en una revista llamada CTXT. Y antes de El Jardín de los Espejos ya había escrito 2 novelas, El Corazón del Caimán y La Danza de la Serpiente. Si alguno ubica alguno de estos elementos que les mencioné, muy bien. Yo sí que ando con cara de ni idea de qué sea eso. Primera vez que lo escucho, pero ya mejor vayamos a lo que nos compete este video. La sinopsis. Esto es, el libro de El Jardín de los Espejos, de Pilar Ruiz. Esta es la historia donde 3 mujeres de distintas épocas la protagonizan. Los acontecimientos aquí ocurren en una parte rural de Cantabria, España. Nunca había oído hablar de ese lugar, así que cuando los busqué en Google y los vi, esas imágenes casi parecen que me coqueteaban diciéndome: oye, ¿no quieres venirte a vivir acá? A lo que yo solo pensé, si me llamaran a trabajar allá, con gusto. Nunca había visto esa zona de España, hasta lo urbano también me pareció sorprendente. Si hay algún español escuchando este video, o cualquiera que haya ido de turista allá, dígame cómo es el ambiente en Cantabria. ¿Es así tan bello y tranquilo como se ve en las fotos? ¿O son estas un anzuelo de algo falso? Bueno, ya carajo. Trataré de no desviarme ya del tema principal. Como venía diciendo, El Jardín de los Espejos es una novela escrita en forma de primera persona. Toma lugar en Cantabria, en donde seguimos no a una ni 2, sino 3 protagonistas de distintas épocas. La primera que nos presentan es a Inés, cuya época donde vive es el año 2019, o sea, la época más contemporánea que vamos a ver. A Inés se le da el trabajo de viajar hasta Cantabria para que realice un trabajo de investigación acerca de Román Samperio, un artista que desapareció hace tiempo. En su historia la acompañarán su ayudante Martín, un habitante de Cantabria que al inicio se muestra misterioso y algo sangrón con Inés, pero que, ¡oh sorpresa!, vendrá desarrollando sentimientos por ella. ¿Quién lo vio venir? La siguiente protagonista que nos presenta proviene del año 1949, Amalia Valle, una mujer que llega a la misma casa en medio del bosque donde Inés se hospedará 70 años después. Amalia es una mujer pintora que carga con un pasado desgarrador y algo traumático por parte de su cruel y abusador marido, el hombre de quien se está escondiendo. Y la tercera protagonista, cuya trama toma lugar en 1919, es Elisa Montalbán, una mujer fotógrafa que espera el regreso de su amado, quien fue a pelear en la Gran Guerra, o más conocida ahora como la Primera Guerra Mundial. A primera vista, la novela parece que combina el misterio, romance y el drama en cada historia, y la verdad, así lo es. También nos da elementos mágicos, pero que la verdad al final casi no sirvieron demasiado. Como quizá percibieron, la historia de Inés parecerá estar siguiendo ciertos estándares de la novela negra, o sea, todo eso de lo detectivesco. Mientras que la de Amalia es la historia dramática de la mujer que huye de su marido alcohólico y abusador, en una época donde los derechos de las mujeres aún brillaban en ausencia. Y en cuanto a la historia de Elisa,
Esta es la historia más parecida a la de la mujer dispuesta a esperar a su macho toda una vida si es necesario. De antemano les digo que tenía dudas con respecto a esta novela, ya que estos géneros anteriormente mencionados no son del todo de mi agrado. Y en especial, sobre todo, temía que las protagonistas fueran unas enamoradas empedernidas y cursis. Ya saben, de esas que vemos que en Facebook ponen muchas veces mensajes a sus parejas que al menos a mí me hacen reaccionar siempre así. Esta cara es la predilecta que pongo cada 14 de febrero cuando leo esos mensajitos de amor. Pero para mi suerte, ninguna de las protagonistas fue así. Las historias de Inés y Elisa al principio me gustaron, pero mientras más avanzaba la trama, sus capítulos eran como una montaña rusa. A veces eran buenos, otras casi cansados por momentos. No decaía mucho en esos capítulos menos interesantes, aunque sí que a veces solía bostezar. En cuanto a la historia de Amalia, esta al inicio la sentí la más floja de las tres. Pero poco a poco su historia ganaba más y más fuerza e interés en mí en seguirla leyendo. Y es que es una historia de la cual muchas mujeres que alguna vez han sufrido maltrato o agresión física y sexual, sencillamente se pueden identificar con el personaje de Amalia Valle y su desarrollo de personaje por seguir adelante en la vida tratando de no llamar tanto la atención para no ser encontrada por el cabrón y abusivo de su esposo, quien sí es un hijo de la gran puta. Un hombre que se excite al ver que acaba de hacer llorar a su mujer por denigrarla, en verdad que es un enfermo al cual todas deben evitar y huir lo más pronto posible. A pesar de lo que ya dije, honestamente siento que no me terminó gustando la novela. Cuando una historia es contada en forma de primera persona, suele llevar consigo la ventaja de que puede desarrollar bien a sus personajes principales, mas no la mayoría de las veces a los secundarios de la historia. Y El Jardín de los Espejos sentí que carga con ese problema. También sus tres protagonistas son las típicas chicas que se les pone el papel de víctimas, que la vida no ha sido justa con ellas, elemento muy usado para sentir empatía y lástima por ellas al instante. Y sus respectivos antagonistas son los típicos malos malosos, sin decirnos claramente por qué son así, o por qué hacen lo que hacen. En cuanto a la historia de Inés, podría decirse que es la más light de las tres, ya que en esta, para ser honesto, no hay un villano como tal. Lo suyo solo es averiguar sobre el caso de Román Samperio, y ya. En el caso de Amalia, ya dije, su marido abusador. Y en el de Lisa Montalbán podría decirse que es un psicólogo que hace una cura psicológica rara mediante el uso de remojarse en el agua o una madre así. La neta no recuerdo bien. A como nos la escribió la autora, siempre supuse que Elisa, por ser de inicio del siglo XX y por tener pelo largo pelirrojo, era la más hermosa de las tres protagonistas, pero quizá es la menos trascendental en cuanto a aportar algo en general. Esta novela, al mostrarnos que las tres protagonistas, a veces por un poder raro o tipo espejismo, se pueden ver, creemos que de eso algo va a servir, pero lamento decir que no. Eso para mí es un dato casi que vende humo. Por más que las tres se hayan visto, eso no aporta en nada que se resolvieran los problemas de Amalia y Elisa. En cuanto al enigma que estaba investigando Inés, podría decirse que eso de verlas a las dos más o menos sí le ayudó, pero a mí no me terminó de cuajar. Aunque algo interesante que en momentos leía era que la autora a veces hacía mención a clásicos como Alicia en el País de las Maravillas o Al Cantar de los Nibelungos, un poema germánico asombroso escrito alrededor del siglo XIII, que más adelante lo podría traer a analizar en este canal. Otro de los aspectos que me cansó demasiado era que había mucho desarrollo de personaje para las tres protagonistas exclusivamente. Mucho, demasiado. Tanto que sentía que algunos párrafos estaban de más, que era información intrascendente para la trama. Y lo más cansado por momentos eran los inesperados flashbacks que nos arrojaba Pilar Ruiz. ¡Santo Odín!
No sé cuántas veces me desesperaba por esos capítulos flashback. Al principio lo comprendía. Sí, nos estaba desarrollando el pasado de las tres protagonistas, pero cuando llegué a la mitad de la novela, eso se empezaba a poner cansado y hartante. Se sentía más como chisme del pasado. Hubo veces en que dejaba de leer esta novela y me ponía a leer antologías de cuentos y relatos que más adelante reseñaré. Esta novela tiene desarrollo de personaje de más, en exceso, o al menos para mí. Llega un punto en que ya dices, ya güey, ya entendí. Todas tienen un pasado terrible, todas han sufrido de diferentes maneras. Volvamos al meollo del asunto, al presente de cada historia, por favor. Con 477 páginas de este libro se me hizo muchas veces eterno. Ni sé cómo es que llegué a terminarlo en menos de un mes. Creo que la secuela de El Camino de los Reyes, o sea, Palabras Radiantes, lo acabé de leer en el mismo lapso de tiempo que este. Y Palabras Radiantes tiene como el triple de páginas que este. En resumen, El Jardín de los Espejos no es una mala novela, pero tampoco es para todos. Muchas veces resultará cansada porque de verdad que la autora quiso dar demasiada importancia a detalles poco o nada trascendentales a la novela, en vez de tratar de desarrollar a personajes secundarios o de darnos partes donde entendamos a los antagonistas de las historias de Amalia y Elisa. Y otro problema que tengo con la historia de Inés es eso cuando la autora quiere poner que hay una clase de secta y pócimas naturales raras que hacen y... Buah. A ver, puedo dejar pasar que no se nos explique bien por qué ocurre eso de eso que las tres protagonistas se puedan ver de vez en cuando. Pero cuando meten eso otro, la verdad ya es demasiado para mí. Creo que si hubieran desarrollado más de manera histórica la historia de Amalia, por ejemplo, con lo de la guerra civil en España, hubiera estado mucho mejor. Sí hizo mención a ese suceso, pero no tanto como ya hubiera querido. Pero en parte lo entiendo. Por las malas descubrí que esta novela puede que agrade más al público femenino. Si eso del drama, misterio y romance les gusta, puede que encuentren amena esta novela. Pero para mí, que yo busco no solo buenos protagonistas, sino buenos personajes secundarios y antagonistas bien escritos, esta novela fracasa mucho en eso. Sencillamente me olvidaré de cómo se llaman los personajes secundarios o los antagonistas de esta historia. Pienso que si Pilar Ruiz se enfoca en mejorar esos detalles en posteriores novelas, puede hacer obras con mucha más calidad y la verdad espero que lo haga. Ella en sí escribe muy bien, me gusta su escritura. Hace que, a pesar de que a veces canse, sí quiera saber cómo va a terminar. Pero bueno, ya esa fue mi opinión. Ahora están ustedes si se animan a leerla o no. Ya saben en qué se van a gastar su dinero una vez que vean de frente esta novela. Soy el Brujo Literario, me estarán escuchando en un próximo video.